Cordial saludo. Desde la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECIT, y nosotros, estudiantes de la maestría en Ciencias de la Educación, estaremos hablando sobre los enfoques del aprendizaje, particularmente del conductismo y el condicionamiento del aprendizaje. Este trabajo está dirigido por la profesora Marcela Marciana Martínez Jiménez. Y nosotros somos Mari Teresa Pérez García, Marta Liliana Negrete Suárez, Carlos Farid Genes Quintero y Adrián Rodríguez de la Barrera. El conductismo y el condicionamiento del aprendizaje. A principios del siglo XX, la psicología era una ciencia joven. Las dos escuelas de pensamiento importantes eran el estructuralismo y el funcionalismo, pero las dos tenían sus problemas. Por un lado, el estructuralismo utilizaba el método de la introspección, es decir, la observación de un estudio de una persona es la que se hace desde su propia conciencia o de sus estados de ánimo. El funcionalismo tenía un enfoque demasiado general, ya que sus partidarios apoyaban muchas tareas de investigación y no se enfocaban en fortalecer las ramas de la ciencia como tal. En contra de estas orientaciones, el conductismo surgió para convertirse en la principal disciplina psicológica. Con la publicación en el 1913 del artículo de John Watson, nació la nueva escuela conductista, que ya anteriormente se había desarrollado a partir de los estudios del comportamiento animal. Los conductistas pensaban que no valía la pena intentar imaginarse lo que la gente ve o siente. Más bien se concentraron en lo que realmente podían ver. En pocas palabras, estudiaban solo el comportamiento y hechos observables. El conductismo propone que la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se halla representada por un complejo condicionado, es decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca. En general se considera el conductismo como una orientación clínica que se enriquece con otras concepciones. La teoría conductista se basa en las teorías de Iván Pavlov. Se centra en el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. De esta teoría se plantearon dos variantes, el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental y operante. El primero describe una asociación entre estímulo y respuesta contigua, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. Esta variante explica tan solo comportamientos muy elementales. Por ejemplo, 5 para los estudiantes que respondan la pregunta número 4 del libro de matemáticas. La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante, persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Por ejemplo, quien haga el mejor dibujo tendrá mayor nota en la actividad. Por eso los conductistas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos, por la cual el sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo que se encuentra fuera del alumno y por lo general se reduce a premios y el esfuerzo negativo a castigos, para lo que en la mayoría de los casos se utilizan las calificaciones.
A continuación, vamos a abordar la temática del aprendizaje desde la teoría conexionista y asociacionista. Y de igual manera, vamos a tratar tres preguntitas básicas para comprender más a fondo lo que es el aprendizaje. La primera pregunta es: ¿cuál es la naturaleza del aprendizaje? ¿Cuáles procesos se activan y si es un proceso innato? Entonces, iniciaremos diciendo que el ser humano siempre está en constante interacción con el medio que nos rodea y de esta manera se ejecutan las interacciones. Vamos aprendiendo acciones tales como sentir, actuar y pensar, y de esta manera se configuran nuestros aprendizajes en la cotidianidad. El primer autor, Tordick, nos dice que el aprendizaje se compone de una serie de acciones y tareas mediante un estímulo y una respuesta, que se fortalecen cada vez más que se generan estados y situaciones satisfactorias. El mismo autor nos dice que este proceso se da a través de unas pruebas y errores y por lo general las respuestas correctas se imponen sobre otras en un estado de satisfacción. Hay tres leyes fundamentales que este autor nos plantea acerca del aprendizaje. La primera es la ley de preparación y tiene que ver con la disposición que tiene el individuo hacia el estímulo o el aprendizaje. La segunda es la ley del ejercicio y nos afirma que con la repetición, el ejercicio y la frecuencia con que se hacen dichas tareas, se dan respuestas positivas hacia el aprendizaje. Y la tercera ley, y quizás la más importante, es la ley del efecto, que nos dice que no basta solamente con el estímulo y la respuesta, sino que se necesitan un refuerzo, es decir, una acción de tareas que se realice con cierta frecuencia para que se pueda afianzar. En este sentido, entonces, encontramos dos corrientes importantes que son la del acondicionamiento clásico de Iván Pavlov, que básicamente lo que enfatiza es que el aprendizaje es fuertemente influenciado por los estímulos y la respuesta, generando cambios, a lo cual para esto existe una ilustración muy famosa que muestra el experimento realizado con perros y su proceso de salivación al momento de interactuar con la comida y con un diapasón. Luego, Skinner hace algunos aportes interesantes con algunos cambios acerca del acondicionamiento operante y básicamente lo que este autor nos dice es que se necesita generar un estímulo fuerte y unas condiciones para que verdaderamente se dé el aprendizaje bajo los sistemas de recompensa, en donde se pueden aprender conductas determinadas. Entonces la naturaleza del aprendizaje, en este caso, para dar respuesta a las preguntas, está fuertemente influenciado por el ambiente y por la experiencia. Y tiene que ver un poco con los procesos sociales, que son muy importantes, alejándose de estas primeras corrientes que decían que solamente el aprendizaje era una actividad netamente mental. Y algunos de los procesos que se activan es la conducta y la motivación para poder corresponder con el aprendizaje y la adquisición de estos saberes. Fundamento del modelo heteroestructural. Objetivos de este modelo es la transmisión de saberes, o su principal objetivo es la transmisión de saberes específicos, las valoraciones y las normas culturales y socialmente aceptadas en nuestro entorno. Además, este modelo posee unos fundamentos y unos principios como son el conexionismo, el conductismo clásico, el condicionamiento por contigüidad, el condicionamiento operante y escuela tradicional. Dentro del conexionismo, dentro del conexionismo, vamos a encontrar que se centra en la conexión entre estímulo y respuesta. Algunos de sus principales puntos pueden ser el aprendizaje por ensayo y error, leyes del ejercicio y del efecto, ley de la disposición, entre otros.
El conductismo clásico sostiene que el comportamiento humano y animal puede ser explicado por la interacción entre el estímulo del entorno y la respuesta que este mismo entorno le genera. Por esa razón vamos a encontrar algunas asociaciones como son el estímulo, la respuesta, el reforzamiento, el castigo, entre otros. El condicionamiento por contigüidad se refiere a la idea de que la asociación entre un estímulo neutral y un estímulo incondicionado ocurren cuando ambos estímulos se presentan en proximidad temporal o contigua. Aquí vamos a señalar entonces la importancia que tienen los actos y movimientos, la fuerza asociativa, la recompensa y en algunos casos los castigos, la formación y el cambio de hábitos. Seguido, el condicionamiento operante se centra en la relación entre el comportamiento de un organismo y las consecuencias que sigue a ese comportamiento. Además, este condicionamiento operante se basa en el principio de que todas las consecuencias que siguen a este comportamiento pueden funcionar como un refuerzo o también como un castigo, fortaleciendo o debilitando la probabilidad de que el comportamiento se presente nuevamente o no se presente. Y finalmente, terminamos con un fundamento que hace referencia a la escuela tradicional. Esta escuela tradicional se basa en prácticas y métodos educativos que han sido utilizados durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo en la historia de la educación. Esta forma de enseñanza se caracteriza por ciertos aspectos claves como son la enseñanza magistral, la autoridad del profesor, la memorización. Recordemos que en esta escuela tradicional el estudiante simplemente es conducido a ese conocimiento, no se le permite de pronto la exploración, no se le permite la participación o la investigación dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por esa razón, vamos a hablar un poco ahorita sobre sobre el rol que tiene el estudiante y que tiene el docente dentro de este modelo heteroestructurante. El docente eh, es aquel, dentro de este modelo, es aquel que monopoliza la clase y las decisiones que se toman dentro de esa clase, dentro de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. También este docente es el único centro del proceso de enseñanza, o sea, él es la figura, él es a quien se sigue, él es el que dirige absolutamente todo. Además, deberá repetir y hacer repetir. Determinará a través de una evaluación si todo lo que enseñó se entendió al pie de la letra. Mientras que el estudiante es un mero receptor del conocimiento desde el exterior, basándose en la asimilación por medio de la repetición y la copia. Aquí el rol del estudiante también se le moldea y se le equipa. De esa forma se le dirige a él, moldeándolo y equipándolo. Y además se le imponen modos de pensar y de actuar. Teniendo en cuenta los aportes de Subirá 2007, el enfoque heteroestructural es centrado en la enseñanza del saber basado en la repetición, magistocentrista, cuyo propósito de los contenidos es el aprendizaje de información y normas. Los aportes que han permitido este enfoque en la educación han sido muy significativos. Desde sus inicios, los postulados defendieron este enfoque como lo fue Pablo, que defiende el acondicionamiento clásico de reacción y estímulos en el aprendizaje, basado en el conductivismo, donde se pudo evidenciar el rol pasivo del estudiante y el rol activo del maestro. Sin embargo, desde las investigaciones de Skinner, se ha postulado el aprendizaje desde la observación, el refuerzo social, intrínseco, tangible, positivo y negativo. Por esta razón, los aportes en la educación, especialmente a los modelos pedagógicos constructivistas que han integrado la asociación verbal,
resolución de problemas, estímulos del recuerdo de la enseñanza previa, presentación de materiales estimulantes que han proporcionado la educación a distancia, plataformas y orientaciones de estudio de prácticas aprendidas, dando guiada a la retroalimentación, evaluación del desempeño, mejorando la retención, motivación, estimulación, guiando el aprendizaje del maestro y del estudiante, lo cual han dado el aporte a la educación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en la educación a distancia.